Mi esposa creía que sus reuniones con su jefe eran un secreto, hasta que dejé que su propia traición la destruyera frente a toda la oficina. No le reclamé nada, simplemente envié las pruebas a la persona que acabaría con su farsa. Llevábamos 9 años de casados. Si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que éramos la pareja perfecta, no porque estuviéramos llenos de pasión desenfrenada, sino por algo que yo valoraba más, la paz. Teníamos una rutina sagrada, planes de jubilación y una confianza que yo creía de granito. Me llamo Daniel, tengo 38 años. Mi vida transcurría entre hojas de cálculo y reuniones administrativas. Mi esposa, Elena, trabajaba en una prestigiosa compañía logística desde hacía una década. Ella era brillante, ambiciosa. Yo era su ancla, o al menos eso pensaba. Todo empezó con cambios casi invisibles. El primer año de distanciamiento fue sutil. Elena empezó a usar una clave nueva en su celular. Ya no dejaba su laptop en la mesa de la sala. Las cenas se volvieron monólogos míos mientras ella asentía mirando una pantalla. Es el estrés, Daniel, decía. El nuevo jefe, Julián, es muy exigente. Yo, como el esposo comprensivo que era, le preparaba té, le daba masajes y le pedía que descansara. ¡Qué idiota fui! Julián era un tipo de éxito. Lo conocí en un par de cenas de empresa. Era carismático, rico y, sobre todo, casado con una mujer elegante llamada Mariana. Elena siempre hablaba de lo mucho que aprendía de él. Pronto, las reuniones de los viernes se extendieron a los sábados. Luego vinieron los viajes relámpago de negocios. Sentí el frío mucho antes de ver la nieve. Elena ya no me miraba a los ojos cuando hacíamos el amor. De hecho, ya casi no lo hacíamos. El silencio en nuestra casa ya no era cómodo, era denso, como si las paredes guardaran secretos que yo no quería escuchar. La noche del 14 de octubre cambió mi existencia. Elena llegó tarde, como de costumbre, bañada en un cansancio fingido. Se fue directo a la ducha. En su prisa, dejó la laptop abierta en el estudio. Estaba encendida. No estaba buscando nada, de verdad, pero la pantalla brilló con una notificación de correo nuevo. El remitente era Julián. El asunto no tenía nada que ver con logística. Decía, no puedo dejar de pensar en lo de hoy. El corazón dio un vuelco que me quitó el aire. Me senté frente a la pantalla. El cursor parpadeaba, invitándome al infierno. Abrí el hilo de correos. No fue un error de una noche. Llevaban casi 2 años. Había fotos, reservas de hoteles pagadas con fondos de la empresa y, lo peor, burlas hacia mí. Daniel es tan bueno que me da lástima, escribió ella en una ocasión. Es un hombre aburrido, Julián, no sabe lo que tiene. En ese momento, el Daniel que amaba a Elena murió. En su lugar, nació alguien frío, calculador. No lloré, no grité. Saqué mi teléfono y, con manos de cirujano, tomé fotos de cada correo, cada mensaje y cada prueba de los desfalcos que Julián hacía para cubrir sus escapadas. Investigué rápido. Sabía que Mariana, la esposa de Julián, era una mujer de carácter fuerte y accionista de la misma empresa. Busqué su correo personal y sus redes sociales. Redacté un mensaje corto, seco. Tu esposo no solo te engaña con mi mujer, también está usando el dinero de tu familia para pagarlo. Aquí tienes las pruebas. Adjunté la carpeta de fotos y presioné enviar. Esa noche me acosté a su lado. Ella salió de la ducha, se puso su pijama y me dio un beso frío en la mejilla. Buenas noches, Dani, dijo. Buenas noches, Elena, respondí yo, sabiendo que era la última vez que dormiríamos bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, el aire se sentía eléctrico. Desayunamos en silencio. Ella revisaba su agenda. Yo la observaba, preguntándome cómo alguien podía ocultar tanta podredumbre tras una cara tan hermosa. ¿Te pasa algo?, preguntó ella. No, solo disfrutando mi café, respondí con una sonrisa que ella no supo descifrar. Me vestí con mi mejor traje. Le dije que tenía una reunión cerca de su oficina. Llegué a la recepción de su empresa a las 9:30 a.m. Pedí un café en el local de enfrente y me senté a esperar. Sabía que Mariana no era de las que esperaba para actuar. A las 10 a.m. en punto, vi el coche de Mariana frenar bruscamente en la entrada. Entró al edificio como una fuerza de la naturaleza. Yo dejé mi café, crucé la calle y entré detrás de ella, manteniéndome a una distancia prudente. El escándalo estalló en el piso 4. Mariana no fue a la oficina de su marido, fue directo al área abierta,
donde todos los empleados podían escuchar. «Julián, sal de ahí, rata cobarde». El grito hizo que las impresoras dejaran de sonar. Julián salió de su oficina privada, pálido. Elena, que estaba en el cubículo de al lado, se levantó con los ojos desorbitados. Mariana no esperó. Empezó a lanzar los papeles con las impresiones de los correos al aire. «Aquí tienen a su líder», gritaba Mariana, «engañándome con esta», y señaló a Elena. La oficina era un mar de murmullos y teléfonos grabando. Julián intentó sujetar a su esposa, pero ella le lanzó una bofetada que se escuchó en todo el edificio. Elena, temblando, intentó intervenir, quizá para limpiar su imagen o para calmar a la fiera. «Señora, por favor, esto es un malentendido», balbuceó Elena. Mariana se giró hacia ella con una furia que me dio escalofríos. Sin mediar palabra, le propinó una bofetada tan fuerte que Elena cayó sobre su escritorio, tirando su computadora y sus adornos. El silencio que siguió fue absoluto. Elena, con la mejilla roja y lágrimas de humillación corriendo por su cara, buscó desesperadamente una salida con la mirada. Entre la multitud de compañeros que la grababan y se burlaban, me vio a mí. Estaba parado junto a la máquina de agua, a unos metros de distancia. Ella me miró con una súplica silenciosa, esperando que su aburrido y bueno Daniel saltara a defender su honor, que golpeara a Mariana o que la sacara de ese infierno. Yo no me moví, me quedé allí, con las manos en los bolsillos, observándola. No había odio en mi mirada, solo una indiferencia total. Vi cómo su rostro pasaba de la esperanza al terror absoluto al darse cuenta de que yo lo sabía todo, que yo era el arquitecto de su ruina. Di media vuelta y caminé hacia el ascensor. Cuando salí de la oficina, el aire de la calle se sentía distinto. Era como si después de años de vivir en una habitación sin oxígeno, finalmente pudiera respirar. No volví a casa de inmediato. Fui a un parque, me senté en un banco y apagué el celular. Sabía que en ese momento el mundo de Elena estaba ardiendo y no quería que sus cenizas me mancharan antes de tiempo. Llegué a casa 2 horas después. Elena ya estaba allí. Su auto estaba mal estacionado, bloqueando parte de la entrada como un reflejo de su estado mental. Al entrar, la encontré sentada en el suelo de la sala. Todavía llevaba la misma ropa de la oficina, pero estaba deshecha. El rímel le corría por las mejillas y tenía la mano apoyada en el lado de la cara donde Mariana la había golpeado. El silencio de la casa era pesado, casi sólido. «¿Fuiste tú?», preguntó ella con una voz que apenas era un susurro. Ni siquiera levantó la vista. No respondí. Caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y regresé a la sala. Me quedé de pie, mirándola desde arriba. «¿Fuiste tú quien envió esos correos, Daniel?», insistió, esta vez levantando la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, buscando alguna chispa de remordimiento en los míos, pero no encontró nada. «No, Elena», le dije con calma. «Yo no envié esos correos. Yo envié la verdad. Tú fuiste quien escribió cada una de esas palabras. Tú fuiste quien le puso precio a nuestro matrimonio. Yo solo me aseguré de que el cobrador llegara a tiempo». Ella estalló. Se levantó del suelo gritando, diciendo que yo era un monstruo por haberla humillado así, que había destruido su carrera de 10 años en un segundo, que ahora todos en la industria sabían lo que había pasado. «Me dejaste sola», gritó, acercándose a mí. «¿Viste cómo esa mujer me golpeaba y te quedaste ahí sentado? 9 años, Daniel. ¿No significaron nada para ti?». En ese momento, saqué una carpeta que tenía preparada. La puse sobre la mesa del comedor. Eran las impresiones físicas de sus propios mensajes. «Hablemos de lo que significaron estos años», dije, abriendo la carpeta. «Aquí dices que soy predecible. Aquí dices que te daba lástima besarme después de estar con él. Y aquí señalé una foto de un hotel en la playa de un fin de semana que supuestamente estabas en un seminario. ¿A qué huí dices que desearías que yo no existiera para no tener que volver a casa?». Ella se quedó muda. El brillo de la rabia en sus ojos se apagó, reemplazado por un miedo puro. Empezó a hojear los papeles, dándose cuenta de la magnitud de lo que yo sabía. No eran solo un par de correos, era un registro meticuloso de su traición. «Daniel, yo estaba confundida. Julián me manipuló. Él es el jefe.
Yo no sabía cómo salir de eso, empezó a sollozar, usando la última carta que le quedaba, el papel de víctima. No me insultes otra vez, Elena, la interrumpí. Julián no te obligó a escribir que yo era aburrido. Él no te obligó a reírte de mis esfuerzos por salvar lo nuestro. Fuiste tú, y mientras yo te preparaba té para tu estrés, tú estabas planeando tu próxima escapada con el dinero de su esposa. La discusión duró horas, pero no fue una pelea de gritos, fue una autopsia. Le mostré cómo había rastreado los gastos, cómo sabía de los regalos que él le hacía y cómo ella los escondía en casa de su madre. Mañana saldrá el divorcio por causal de infidelidad, le informé mientras ella lloraba desconsoladamente en el sofá. Ya hablé con el abogado. No vas a tocar un centavo de mis ahorros personales y la casa se vende. ¿A dónde voy a ir?, preguntó ella, dándose cuenta de que Mariana no solo la había golpeado, sino que se había asegurado de que Julián fuera despedido de inmediato y sus cuentas congeladas. Su amante ya no podía protegerla, estaba sola. Ese es un problema que debes resolver con Julián, le dije, caminando hacia la puerta principal, aunque dudo que él quiera saber algo de ti ahora que lo ha perdido todo. Me quedé en la puerta mientras ella sacaba sus maletas, las mismas que yo ya había empezado a organizar. La vi salir hacia la oscuridad de la noche, cargando con el peso de su propia elección. Antes de cerrar, ella se giró una última vez. Tenía la mejilla todavía hinchada por la bofetada de Mariana, pero el golpe que yo le había dado con mi indiferencia le dolía más. ¿Alguna vez me perdonarás?, preguntó. Miré mi reloj, eran casi las 11 de la noche. Ya te perdoné, Elena. Te perdoné en el momento en que dejé de sentir cualquier cosa por ti. Ahora, por favor, vete. Tengo que limpiar la casa. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. El sonido del metal encajando fue el punto final. No hubo más ruido, no hubo más mentiras, solo quedaba el silencio, pero esta vez era un silencio que me pertenecía solo a mí. Reflexión final. Mucha gente dice que Daniel fue cruel al exponerla de esa manera, pero seamos realistas, Elena no tuvo piedad cuando se burlaba de él con su amante. Ella pensó que Daniel era un tonto y que su lealtad era una debilidad que podía usar a su favor. Ese es el problema de traicionar a alguien que es bueno. Cuando se cansan, no gritan, simplemente se dan la vuelta y te dejan sola en el incendio que tú misma provocaste. Elena no solo perdió su trabajo y su reputación ese día, perdió el único lugar seguro que tenía en el mundo. Y lo perdió por un jefe que, en cuanto vio el escándalo, no movió un dedo por ella. Al final, Daniel no le debía protección, ni defensa, ni una charla en privado. Ella rompió el contrato de respeto mucho antes de que Mariana entrara a esa oficina. Él solo se sentó a ver cómo la realidad le cobraba la factura. Dime la verdad, ¿crees que Daniel fue demasiado lejos al humillarla en su trabajo o ella se buscó cada segundo de ese desastre? Deja tu respuesta abajo.